Aventureros. En el año 1942, el escritor Isaac Asimov estableció una serie de leyes de la robótica. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de las que entren en conflicto con la primera ley. Y 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Los expertos coinciden en que las leyes de la robótica de Asimov a día de hoy están algo desfasadas. Pero, ¿cómo está la situación actual en lo que respecta a los robots? ¿Podrán convivir con nosotros? ¿Cómo serán las guerras en el futuro? ¿Hablamos de las guerras de los robots? Hoy llega a Desafío Viajero el coronel Francisco Rubio, coronel de infantería, director de la Ciudadela de Jaca, que ha intervenido en diversas operaciones en guerras como la de Yugoslavia, al servicio del ejército español y de la OTAN. Hoy presentamos la guerra de los robots. Aventureros, comenzamos. Mi coronel, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Cómo está? Pues estoy muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, experto en robótica, acaba de publicar su obra La guerra de los robots. Una auténtica maravilla que a micrófono cerrado, se lo estaba confesando, me lo he leído en 2 tragos, en un viaje de ida y otro de vuelta de avión, porque es un libro lo suficientemente sencillo de leer para un tema tan complejo como es el tema de las guerras, la tecnología y los robots. ¿Cómo se decidió hacer este libro? ¿Por qué esta aventura? Pues me decidí porque el tema me preocupa. Me empezó a preocupar antes de la robótica el desarrollo de los drones. Los drones que vemos ahora que se han hecho tan populares, por decirlo de alguna forma, en la guerra, en la invasión de Ucrania, llevan ya mucho tiempo. Yo los empecé a utilizar pues sí, precisamente, no sé si os acordáis de la campaña contra Yugoslavia, por Kosovo. En el año 1999 ya teníamos drones, pero no eran drones armados, eran drones para hacer misiones de vigilancia, reconocimiento, seguridad. Yo desde mi puesto de inteligencia del cuartel general tenía una imagen en directo de Kosovo desde mi centro de operaciones bajo tierra en Nápoles, de la OTAN, ¿no? Bueno, hasta ahí estaba muy bien, pero el siguiente paso que fue armarlos fue muy sencillo. Y eso ya me planteó a mí muchas cuestiones. Sí, un dron al final lo maneja una persona, ¿no? Lo pilota a distancia una persona, pero digamos que es una persona que hace la guerra a distancia, ¿no? Que no da la cara. Bueno, ahí se empiezan a plantear cuestiones que quizás son éticas, ¿eh? Pero no por eso son menos importantes, todo lo contrario. Porque claro, el siguiente paso, que es la robótica, que por decirlo de alguna forma es ese mismo robot, pero pilotándose a sí mismo sin necesidad de control y supervisión humana, eso es un salto exponencial, ¿no? Y es un tema que me preocupa. Y lo que más me preocupa es que encima no haya conciencia ciudadana, la gente no sepa que esto existe. Desde luego. Bueno, ¿a qué me vas a contar de los drones, no? Ahora que estoy tan metido con el mundo de la aeronáutica, de los drones para la grabación de los vídeos, yo muchas veces me pregunto, ¿tan complejo sería armar un dron sencillo como tengo yo, ¿no? Que lo puedo llevar a casi a 1 kilómetro de distancia, lo puedo ascender a 200, 300 metros de altitud y la estabilidad que tiene es perfecto, ¿no? Luego, después hablaremos un poco de algunos asuntos que hablas en tu obra, como por ejemplo los drones kamikazes, que efectivamente cualquiera de los drones que nosotros tenemos en casa, armado con unas granadas o con algún tipo de elemento explosivo, podría hacer mucho daño, ¿no? Claro, un dron que tú manejes, que tú sabes manejar dron, tiene tal, si lo cargas con un peso que pueda soportar, que pueda llevar, y ese peso es un explosivo, pues ya tienes un dron kamikaze o un dron suicida, que se llama también. El nombre técnico es un poco
no me gusta mucho, es bomba merodeadora, ¿no? Bueno, Vaya. pero bueno, yo, lo de dron kamikaze creo que se entiende muy bien, es Sí. muy visual, es lo que hace el dron se precipita sobre el objetivo y la carga explosiva que tiene, pues estalla y produce o explosiona, como se quiera decir. Para eso no hace falta tener una industria armamentista. Eso es accesible y accesible y es barato, ¿no? Es otro de los peligros que tiene todo este mundo. Sí, sí, desde luego. Bueno, si comenzamos desde el principio, Francisco, podríamos hablar de la palabra robot. Esto tiene una etimología, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra? Sí, pues es una palabra que tiene 101 años, aquí donde la vemos, ¿no? Y un visionario, un escritor llamado Karel Capek, que, bueno, nació en lo que hoy sería la República Checa, ¿no? Entonces no era el Imperio Austrohúngaro. Hace, como digo, en 1921 estrenó una obra de teatro de ciencia ficción, se llamaba RUR, Robots Universales Rosum. Y eran unos hombres artificiales que se crearon a servicio y en beneficio de los hombres, pero se rebelan contra la humanidad. Se hizo muy popular, el concepto triunfó y bueno, esos hombres artificiales, esas máquinas se llamaban robot. La idea dijo que se la dio su hermano Josef Ajá. y parte de la palabra robota, que por lo visto en checo pues significa trabajo. Pero Vale, bueno, vale. fue un avanzado este hombre, ¿eh? Fue un adelantado a lo que ya hoy tenemos prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos el concepto claro. Lo que no tenemos claro son anuncios, estudios o iniciativas de algunos gobiernos o instituciones de la Unión Europea que hablan de que los robots puedan pagar impuestos o incluso cotizar. ¿Esto que lo cuentas en tu libro, o sea, esto es una fantasía o estamos hablando de iniciativas serias? Bueno, son tan serias como que se han planteado en el Parlamento Europeo. Concretamente, la primera vez que se puso sobre la mesa de votación fue en 2017, o sea, hace ya 5 años, una europarlamentaria, Madame Delvaux, presentó una propuesta sobre la gobernanza de los robots, una propuesta que fue aprobada por el Parlamento. Lo que buscaba esta propuesta, y en eso sigue avanzando la Unión Europea, es que los robots estén y sigan estando en el futuro a servicio de la humanidad y sean beneficiosos para las personas, ¿no? Pero luego en todo este entramado, ¿cómo puede hacerse? Pues salen ya las cuestiones de, pues tendrían que tener un código ético, tendrían que pagar impuestos, deberían de cotizar. Esto de los impuestos, por ejemplo, Bill Gates es un gran defensor de que los robots paguen impuestos, ¿no? Es complicado porque ¿quién lo paga? ¿El robot Exacto. tiene dinero? ¿Quién lo paga? ¿Dueño? En fin. La razón que se da es lo que ahora se llama el mercado laboral 4.0, que es el de la robótica, de la nanotecnología, la inteligencia artificial, las comunicaciones bestiales y absolutas en todas partes, pues está claro que va a tener muchos damnificados en el mundo laboral. O sea, hay sectores productivos enteros que van a desaparecer y otros van a ser copados por máquinas, ¿no? Uh -huh. Y entonces la idea es que las máquinas, que no sé cómo lo pueden hacer las máquinas, tengan que a base con impuestos, pagando impuestos, pues compensar esto. Hay que tener en cuenta que la productividad de una máquina va a dejar muchos trabajos obsoletos. Sí, sí, desde luego. Todo lo que no sea creativo y que no requiera de esa humanización, desde luego que lo van a hacer máquinas, ¿no? Hace poco Sí. visité una empresa que visito con cierta frecuencia, siempre me había atendido una persona en recepción y el otro día me encontré un torno. Bueno, pues ya hemos visto la sustitución de ese puesto de trabajo de forma tan sencilla, ¿no? Y además de un simple torno, que cuando nos refiramos a inteligencias artificiales es que prácticamente van a poder hacer lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Porque uno de los conceptos clave que utilizas en la guerra de los robots es el concepto de SAL
Me gustaría un poco que explicases qué es esto y si nos podrías dar algún ejemplo de qué es eso de SAL. Sí. SAL es un acrónimo español por sistemas de armas autónomas letales. Es un robot, en el mundo de los que están absolutamente en contra de esto, es lo que se llama un robot asesino, ¿no? Porque es un robot capaz de matar y destruir. Arma, todos sabemos lo que es un arma. Letal, es importante ponerlo en la palabra porque hay armas que no son letales, que son armas concebidas para anular la capacidad ofensiva o defensiva del enemigo, pero sin necesidad de matarlo ni destruirlo, ¿no? Autónomo significa que puede funcionar sin necesidad ni de control ni siquiera de supervisión humana. Lo puede hacer todo por sí mismo. Y sistema es porque no es el arma. Es el arma, de hecho, el arma es lo que no es inteligente, ¿no? Es el arma que va en una plataforma que está movida por inteligencia artificial y luego tiene una base de donde se puede hacer seguimiento, incluso algún tipo de control, saber por dónde va, etcétera, ¿no? O sea, tiene varios elementos y luego todos los sensores. Esa plataforma, si no capta cómo es el entorno, no sirve para nada. Para captar el entorno necesita sensores, tiene que saber cómo es lo que está alrededor, tiene que ver, tiene que oír, tiene que tener radar, tiene que saber dirigirse a un sitio y demás. Todo eso conforma un sistema. Pero vamos, para entendernos, robots militares de combate, o robots que matan, o si quieres cargar mucho sobre ellos, robots asesinos. Estos robots asesinos, hablamos de que tendrían una autonomía a la hora de tomar decisiones o hay una intervención humana en esas máquinas autónomas. Un arma autónoma no necesita la intervención de una persona. Vale. Las armas autónomas que ya hay, que son casi todas experimentales, pero están muy, muy desarrolladas, los gobiernos que las tienen aseguran que las van a utilizar con control humano, pero eso es una decisión política, no es una necesidad. Un dron, del que hablábamos antes, si no lo pilota una persona, aunque sea a miles de kilómetros de distancia, no funciona. O funciona si le has dado un recorrido fijo y te lo hace de esa manera, pero unos sistemas autónomos eligen el itinerario, van a la zona de objetivos de la mejor forma posible, localizan al posible objetivo, deciden cómo destruirlo, el momento, regresan y todo eso sin intervención humana de ningún tipo. O sea, para los que nos gusta la ciencia ficción directamente, un Terminator sería una SAL, ¿no? Un arma autónoma. Un avión, una cosa que parece un caza de ultimísima generación, es un SAL, es un sistema autónomo letal, de arma autónoma letal de la Armada de Estados Unidos, el X-47B. Para los que no estén familiarizados con la nomenclatura, el nombre de un sistema, de un armamento, etcétera, norteamericano, que empiece por X, significa que es experimental todavía, ¿no? Bueno, este es X-47B. Bueno, y se ve en la imagen, pues que es un avión que no tiene cabina, que ahí no hay, parece muy futurista. Ese avión es capaz de despegar de un portaaviones, es capaz de ir a la zona objetivo, es capaz de repostar en vuelo, ojo, que no es una maniobra fácil, igual que la de despegar y aterrizar del portaaviones, y como he dicho antes, ir a la zona objetivo, localizarlo, destruirlo y volver. Todo eso sin intervención humana. Un Terminator es exactamente un sistema de arma autónoma letal, pero es peliculero. ¿En qué sentido? En que si tú quieres un sistema que sea muy bueno manejándose en el aire, pues al final el diseño te sale algo parecido a un avión. Claro. No te sale algo parecido a Superman con una capa, que quedaría mejor para la película, pero vuela peor, ¿no? Si tú quieres un sistema de robótico
que vaya muy bien por el mar, pues te saldrá algo parecido a un barco si quieres que vaya por superficie o a un submarino si quieres que vaya bajo tierra. Y por tierra podría salirte un Terminator, pues solo si quieres hacer un alarde, ¿no? Ya hemos visto, ¿eh? No sé si habéis visto las fotos del jeque árabe paseando por una feria con un Terminator de 2 metros y pico detrás haciendo de escolta. Eso es un alarde. Vale, Es un alarde tecnológico y es un robot, vale. efectivamente. Pero si de verdad te quieres mover rápido por el terreno con un armamento y demás, te saldrá algo parecido a un carro de combate. Vale, vale. Pues bueno, aclarado esto. Claro, uno piensa en si los estados invierten en armamento o en el diseño de ese tipo de armamento, o si esto viene más de fuera de empresas privadas, porque estaríamos hablando, a lo mejor mal dicho, de la privatización de la guerra hacia el futuro. Sí, bueno, en cierto modo sí. El problema de estas tecnologías, hay una dinámica en el desarrollo tecnológico Ujú. que se ha dado muy a menudo, que es partes de un desarrollo con fines militares y luego tiene aplicaciones en el mundo civil. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en Internet. El Internet se inicia como un desarrollo militar, Eso es. los sistemas de posicionamiento global como el GPS también, incluso la energía nuclear empezó siendo bombas atómicas, ¿no? Estos desarrollos y otros menos conocidos, que se emplean ahora en astronomía y demás, estos desarrollos parten de tecnologías militares y luego se le busca una aplicación civil. La inteligencia artificial, la robótica, es exactamente lo contrario. ¿Qué significa? Son tecnologías civiles y además muy, muy consolidadas, y cada vez más se habla que estamos iniciando una nueva era y que va a ser la era de la robótica, y por tanto son tecnologías comerciales. Esto significa, primero, que hay cantidad, pero cantidad de empresas que se dedican a la robótica. En España hay muchas y algunas muy buenas, pero en el mundo hay muchísimas y son comerciales. Luego tienen el precio, es asequible. Si tú tienes producto y no te lo puedo comprar nadie porque es muy caro, no tienes empresa, ¿no? Hay empresas y muchas. Entonces, esto es uno de los problemas que tiene el sistema de armas autónomas letales, que parte de una tecnología que está disponible para cualquiera, pero para cualquiera es también lo malo, o sea, está disponible para los estados gamberros, para los señores de la guerra, para el terrorismo internacional, para el narcotráfico, para todo, ¿no? Entonces, es un problema muy gordo, ¿eh? Es un problema al que hay que meterle mano, y yo creo que con cierta urgencia. Claro, porque si pensamos en, bueno, si los países se ponen de acuerdo, todos los estados se ponen de acuerdo en que no van a utilizar en la guerra pues este tipo de tecnología, ¿no? Un SAL, nos parece muy bien. Pero el Estado Islámico, grupos terroristas u otro tipo de grupos paramilitares que puedan acceder a esta tecnología no lo van a hacer. Es que eso es un problema ético complejo, ¿no? Es que esa es la clave. Por eso no se ha podido prohibir este tipo de armamento. Lleva Naciones Unidas y bastantes ONGs y una campaña que es Stop Killer Robots y demás, intentando acotar, ponerle freno al desarrollo de estas. No se puede. Yo creo que es una utopía y muy bonito, pero no se puede. Y es que la clave la das tú. Es que tú puedes renunciar a ello, pero el malo no va a renunciar. Lo que dice, el Estado Islámico va a renunciar a tener una tecnología que puede comprar en la calle porque es comercial y solamente le tienes que cambiar el programa informático y armarlo, y tienes una máquina una máquina asesina. No lo va a hacer nunca. Corea del Norte lo va a hacer. Lo va a hacer el narcotráfico, que ha empleado submarinos para traer drogas desde América a Europa, que es muchísimo más caro y complejo que comprar un robot, un perro robot que vale 30.000 euros y armarlo. ¿Va a renunciar a eso? Ya el narcotráfico,
el narco mexicano ya está empleando drones de combate. Lo que hablabas al principio, y si un dron yo le pongo, ya lo está empleando. Claro, claro, pues exactamente, ¿no? Un tema complejo, ¿no? Porque no vas a dejar a los malos, entre comillas, pues con la posesión de un arma que tú podrías utilizar solo porque éticamente no debería de ser utilizado, ¿no? Si existe la tecnología, pues va a ser complejo ponerle coto y barrera a esta materia. Claro, hoy en día lo que más de actualidad está es la guerra de Ucrania, está claro. Nos estamos encontrando ejemplos de guerra de robots en la guerra de Ucrania. ¿Estamos viendo algo parecido o es algo más tendente a una guerra clásica? Porque a lo mejor antes de la guerra yo me esperaba que, bueno, pues que la guerra fuese con ciberataques, bloqueando un sistema económico. Yo creo que yo no me acababa de creer eso de que los tanques fuesen a entrar directamente en Ucrania, ¿no? O sea, ¿estamos viendo esto de la robótica en la guerra actual de Ucrania? Pues la robótica propiamente dicha, no, y para algunos les está sorprendiendo porque en la Champions League de la robótica militar está Rusia, no está en cabeza, porque en cabeza está Estados Unidos y China, pero vamos, está en semifinales, ¿eh? Y está haciendo desarrollos que aparentemente son muy importantes. No se están empleando robots de guerra, no se han empleado, que se sepa, robots de guerra nunca. Si alguien ha leído alguna noticia que se ha empleado, perdón, incluso informes, ha habido informes de Naciones Unidas diciendo que se han empleado en Libia robots autónomos. No es cierto, ya os digo, no es cierto. Han confundido drones que emplean bombas inteligentes con robots inteligentes. Son cosas distintas. Bueno, en Ucrania se está haciendo un uso y por lo que parece muy exitoso en la parte ucraniana de drones de combate. Drones de combate de fabricación turca, el Bayraktar TB2, que se ha hecho muy popular, pero que ya se ha empleado en Libia. Este es el dron que el informe de Naciones Unidas del año pasado, horroroso, confundió con un robot autónomo. También se están empleando ahora otros drones más ligeros que veremos luego en la pantalla. El Switchblade norteamericano, que se lanza desde algo parecido a un mortero, es muy ligero. Se llama así, Switchblade es como navaja automática, ¿no? Ajá. Entonces, cuando sale del mortero, como la hoja de una navaja automática, salen las alas y ya vuela al objetivo de base. Rusia no se sabe que se haya empleado, se ha tenido el caso de un solo dron ruso derribado, que también veremos las fotos en pantalla, en Ucrania, pero es el único que ha habido. No ha tenido confianza en emplear este tipo de armamento. Pero de robótica nada, inteligencia artificial sí se está haciendo uso, pero en otros ámbitos de la inteligencia artificial, que es amplísimo, ¿no? Pero no en el de la robótica, no aplicado al robot. De acuerdo, de acuerdo. Al hilo con lo que comentábamos de Rusia en su obra, nos habla de Wagner, que es como una contrata, una empresa que da la asistencia de servicios militares a aquellos estados que la quieren contratar, ¿no? ¿Qué sería esta empresa y qué unión hay con Rusia? Bueno, Wagner es una empresa, hay muchísimas, hay cientos, yo diría que miles, es una empresa militar privada. Una empresa militar privada es una compañía que presta servicios militares normalmente a Estado, pero también puede ser a particulares. Los servicios, para que sea legal, una empresa de estas, una MP, empresa militar privada, debe hacer servicios, digamos, ajenos al combate, siempre Vale. fuera de las hostilidades. Pero que no significa que no vayan armados, puede ser servicio de seguridad, de protección, de apoyo logístico, de entrenamiento, adiestramiento, de
de apoyo de inteligencia, información, en fin, hay cantidad de servicios que pueden proveer. Lo que no pueden hacer es proveer el servicio de combate. ¿Qué pasa con algunas de estas empresas? Y con Wagner ocurre 100%. Son empresas que únicamente, son empresas rusas, es una empresa rusa que únicamente trabaja para el Estado, para Rusia, para el Estado ruso. Entonces, es algo, una empresa normal, pues intenta abrir el mercado, ¿no? Claro. Cuando una empresa de un país trabaja solo para ese país y el dueño de la empresa es amigo del presidente y todos los de la empresa son exmilitares, y cuando ya hay indicios sólidos de que se están empleando con bandera falsa, es decir, para cuando Rusia nos ha querido ver públicamente implicada, por ejemplo en Libia, ¿no? Pues, y ya se usa en combate, pues ya has pasado la línea de la empresa militar privada para convertirte en un mercenario. Rusia ha contratado esta empresa en Siria, la ha utilizado, en Libia la ha utilizado, en Mali la está utilizando, en Libia también la está utilizando y la está utilizando en Ucrania también. Ahora, fíjate, The Times aseguró, estos son fuentes abiertas, esto es lo que decía The Times, que a principio de la guerra, cuando llevábamos un mes, que había 400 los contratistas militares son los trabajadores, entre comillas, de estas empresas, ¿no? Pues que había 400 contratistas de Wagner en la zona de Kiev con la misión de liquidar a Zelensky, ¿no? Hoy en día la situación ha cambiado y el servicio de inteligencia británico habla de unos 1000 contratistas de Wagner en la zona más caliente del Donbass para enfrentarse a las tropas mejor preparadas y equipadas ucranianas. 1000 dan para lo que dan. Yo no creo que sea una fuerza relevante, pero están ahí. Y incluso la semana me parece que ha sido el martes pasado, la Fiscalía ucraniana ha denunciado y parece ser que ha acusado de crimen de guerra a 2 contratistas de Wagner junto a 5 soldados, 2 contratistas rusos y un contratista bielorruso, los 3 de Wagner, y a 5 soldados de rusos. Esto es de estos días. Bueno, desde luego que si tomamos hoy el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, lo que nos dice es que, a grandes rasgos, que la guerra está prohibida, ¿no? No lo dice con esas palabras, no cita la palabra guerra, pero nos viene a decir como que los países de las Naciones Unidas no pueden entrar en guerra salvo contadas excepciones, ¿no? Luego, en principio, vemos que la actual guerra sería ilegal. Ahora bien, si observamos operaciones que se han producido en el pasado, no vamos a poner por países que en nuestra órbita no serían aliados, como puede ser Rusia, vemos que tampoco son del todo lícitas según este artículo 2.4, ¿no? Hace un par de años, yo recuerdo a principios del año 2020, justo antes de la pandemia, como Estados Unidos, en una operación a distancia, liquida al general iraní, Soleimani, de manera, no sé, me gustaría preguntar, ¿legal? Y sobre todo, ¿cómo fue esta operación? Porque la verdad es que cuando lo vemos en imágenes es como muy espectacular. Y no parece algo que sea dirigido justo al propio general, sino que desde luego que hay unos cuantos daños colaterales. Sí, claro. Bueno, lo primero, las guerras están prohibidas. Absolutamente prohibidas. Dicho esto, hay excepciones, como dices. Y la primera excepción es de sentido común, que es la legítima defensa. Es decir, en el caso de la invasión rusa, si se determina, como así parece ser, que Rusia no fue atacada ni había una amenaza inminente, porque una agresión no hace falta recibir el puñetazo, si ya ves que te lo van a pegar y es una amenaza evidente, manifiesta e inmediata,
puede haber legítima defensa. Entonces, lo que desde el punto de vista, es decir, ¿la guerra de Ucrania es ilegítima? Para Ucrania no, para Ucrania es legítima. O sea, lo que legitima la guerra no es la guerra en sí, porque para un bando, claro que es legítimo, se está defendiendo, Claro. ha sido agredido. O sea que lo que es ilegítimo, en mi opinión particular, y creo que no estoy equivocado, es la guerra que está haciendo Rusia, que ha iniciado una agresión. Bueno, eso por un lado. Lo de Soleimani, ¿cómo fue? Soleimani llega al aeropuerto de Bagdad, en Irak, para reunirse con un general de una milicia iraquí. Le recogen en el aeropuerto y la comitiva de 2 o 3 vehículos, ahora mismo no recuerdo bien, estamos hablando del 3 de enero de 2020, hace relativamente poco. Es atacada con un dron, ¿no? Es decir, con un avión no tripulado pero teledirigido a distancia, armado con misiles Hellfire, unos misiles aire-tierra, y bueno, matan a todos, le disparan sobre los vehículos y los matan. Cosa importante, una de las cosas preocupantes de este tipo de armamento. ¿Por qué sabemos que fue así? Pues porque lo ha hecho Estados Unidos. Realmente no se sabe. Hasta cierto punto es un acto de fe. A lo mejor en vez de emplear un Reaper, que fue el dron que utilizaron, a lo mejor hicieron una prueba con un robot autónomo y lo estuvieron supervisando por si acaso había un error. Realmente no se sabe. Es que uno de los problemas de este tipo de armamento y de sistema es la impunidad. Y sabemos que fue Estados Unidos, primero, lógicamente te lo imaginas, pero es indemostrable. Lo sabemos porque lo dijo Estados Unidos. Ilegal, para mí es ilegal. Para la relatora de las Naciones Unidas, Agnes Callamard, también es ilegal. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque Estados Unidos, Irán, que era el general Soleimani, de donde era, no estaban en guerra. Tú has matado a un general de un país sin que haya juicio y sin que haya establecidas unas hostilidades. Entonces, eso es lo que se llama una ejecución extrajudicial, y estamos hablando de, supuestamente, habría que verlo con más profundidad, lo tendría que decir quien tiene capacidad para decirlo, pero con el conocimiento general del derecho internacional, no ha habido juicio, no hay hostilidades, no hay una amenaza, no te estás defendiendo de un ataque inminente, y si la hay no se ha explicado. Entonces sería muy probablemente una ejecución extrajudicial. Por supuesto. Desde luego que da miedo pensar en alguno de los conceptos de los que habla en la guerra de los robots, como es el asunto de la singularidad tecnológica, es decir, ese momento en que el robot es consciente de su propia existencia y puede automejorarse, ¿no? Y puede evolucionar no requiriendo la asistencia de terceros, sino por sí mismo. Si finalmente se diese esta singularidad tecnológica, se alcanzasen esa conciencia sobre sí mismos los robots, eso debería de preocuparnos. Eso podría hacer, no sé si me estoy poniendo muy peliculero, que ellos nos puedan ver como sus enemigos, o habría que controlar esto y no llegar a esa singularidad tecnológica, porque al final, si se alcanza, será porque el hombre ha alcanzado la tecnología para que se llegue a este punto, ¿no? Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Sí. Bueno, la singularidad tecnológica es, si te parece, vamos a decirlo para que lo entienda todo el mundo, es la capacidad, una máquina alcanza singularidad tecnológica, una inteligencia artificial alcanza cuando es capaz de autoprogramarse para mejorarse a sí mismo, ¿no? Sin necesidad de un programador externo, que pueda ser otra máquina o pueda ser un humano, ¿no? Entonces,
Podría pasar lo que dices, podría pasar porque si se llegara, que está por ver, si es factible que una máquina pueda llegar a tener esa conciencia de sí mismo, esa capacidad de mejorarse, programándose ella, no mejorarse. La inteligencia artificial actual puede mejorarse aprendiendo del resultado de sus acciones, pero no se puede autoprogramar para mejorarse, ¿no? Diríamos que se ha creado un ser consciente, nuevo y distinto al ser humano. Ojo, un ser consciente, esto tiene mucha profundidad y habría que darle muchas vueltas, ya tendría que tener sus derechos. Y sobre todo, a ser consciente, como muy bien dices, tiene su opinión, ojo, y su criterio propio, ¿no? Lo que no está muy claro es si se va a llegar, o sea, yo no sé quién para decir si se va a llegar o no, porque gente que sabe muchísimo de esto, como Ray Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google desde hace 10 años, él cree que sí, da una fecha más o menos para 2045. Y hay otros tan listos y tan expertos como él que dicen que no se va a conseguir nunca, y otros que dicen que se va a conseguir dentro de 100 años. Eso está muy en el aire, claro, pero 2045 no está muy en el aire, es pasado mañana, aunque ahora nos pueda parecer un poco lejos. Y este señor sabe de lo que habla y cree que sí se va a alcanzar. Sería algo extraordinario, mucho más que la mera irrupción de la inteligencia artificial. Vamos a ir ya casi concluyendo. Al principio, hace unos días, cuando hablábamos, mi coronel me hablaba de cómo iba a ser la portada primigenia del libro, donde aparecía un robot enfrentado a un soldado, ¿no? Claro, eso directamente lo que nos plantea es una situación de guerra donde hay robots contra humanos. Pero uno de los asuntos que plantea igualmente en su obra es absurdo pensar en una guerra entre robots. Pongamos que Ucrania tuviese su ejército de robots, que Rusia tuviera su ejército de robots y que ambos robots se enfrentasen entre sí, ¿no? Claro, la pregunta es, bueno, ¿y el que gana qué? ¿Acaso no van a quedar ciudadanos, soldados y población del país perdedor dispuestos a luchar? Claro, eso yo pienso lo mismo. Aquí hay mucho utópico y mucho pensador feliz, y una de las cosas que dicen de esto es, bueno, una de las ventajas que puede tener esto es que las máquinas se enfrenten contra máquinas, oye, y que se maten, entre comillas, que se destruyan entre ellas, la cantidad de vidas humanas que se van a salvar. Pero lo que dices tú, vale, eso... Si no te estás jugando algo gordo, si te estás jugando, como se está jugando Ucrania, su propia supervivencia como país, como nación, como sociedad, pues si te estás jugando tu propio territorio, si perdieran tus máquinas, seguro que habría gente dispuesta a luchar. Y tendría que empezar luchando contra las máquinas del otro bando que todavía las tiene operativas. Luego, es muy bonito, pero es muy utópico. Y solo funcionaría para, digamos, guerras en las que no te juegas realmente mucho. Si no, los hombres, y lo ha demostrado la humanidad y su historia, estarán dispuestos a arriesgar su vida si creen que lo que están defendiendo merece la pena. Bueno, pues ahí lo tenemos. En fin, aventureros, súper interesante la guerra de los robots. Ya casi para culminar, hay una última pregunta que me gustaría hacer al coronel, y sobre todo que participaseis en los comentarios, porque creo que al final esta es la clave de todo. Hay una serie de capítulos en el libro donde se habla de pros y contras, de corrientes a favor y corrientes en contra de los robots, y especialmente de los robots asesinos, los robots que matan, ¿no? Si pudiéramos poner sobre el tapiz argumentos a favor y argumentos en contra para que cada uno al final lo valore con su balanza particular. Coronel, ¿qué podríamos decir de, bueno, sería bueno que existiesen estos robots y por qué sería malo que estuviesen estos robots en las guerras? Muy bien. Antes de responderte a esto, me gustaría aclarar que aunque yo creo que es ilusorio intentar prohibir estas máquinas,
soy un convencido y un defensor de que debe de regularse su uso, ¿eh? Debe regularse. Y esa regulación debe de pasar, en mi opinión, por mantener el control o la supervisión humana en la medida que se pueda. Dicho esto, no quiero quedar como una persona que estoy volcada, intento ser realista, ¿no? Sí. Lado positivo, pues que son muchísimos, Luis. Es que es increíble. Tú fíjate, las máquinas todas y los sistemas de armamento también reaccionan más rápido que las personas, de forma más uniforme, más precisa, se equivocan menos. Fijaros que equivocarse menos es provocar menos daños laterales. Si voy a disparar a un enemigo, yo soy más preciso, yo máquina soy más precisa que un humano, tengo menos opciones de matar a un inocente, ¿no? Luego además, las máquinas son inmunes a la fatiga, al estrés, al miedo, a todas las penalidades del combate que te hacen menos eficaz, que te hacen cometer errores, que te hacen matar al que no debes, los que provocan fuego amigo y demás. Además, las máquinas, si están bien programadas, lógicamente una máquina de guerra de un país serio, pues no está programada ni para torturar, ni violan, no explotan a menores, no matan a personas indefensas. Además, las máquinas no tienen ni sentimientos xenófobos, ni son racistas, ni son misóginas, ni tienen odio, ni explotan a los niños, ni se mueven por venganza, ni tienen ataques de ira porque acaban de matar a su compañero. Todo esto son ventajas. Todo esto son ventajas y muy grandes, porque esta ira, este racismo, este odio, el cansancio, la fatiga, son lo que provoca muchas veces que haya crímenes de lesa humanidad, que haya violaciones de los derechos humanos y demás. Luego, como todas las máquinas, militares o no militares, pues son económicas, son eficientes y además liberan a las personas de las tareas más arriesgadas y más peligrosas. Oye, y la guerra y el combate es una tarea arriesgada y peligrosa. O sea, que tiene un lado positivo que no es desdeñable, ¿eh? Es importante. ¿Cuál es el lado negativo? Pues en primer lugar, voy a dejar para lo último lo que creo que es más importante. Pero en primer lugar la fiabilidad, pero es un problema tecnológico. Con la tecnología que hay no tenemos la certeza de que una máquina sea capaz de captar si un enemigo está en disposición de luchar o no, o realmente se está rindiendo, o si lo que lleva en la mano esa persona es un armamento o es una herramienta. Igual que no tienen sentido para lo malo, sentimientos para lo malo, tampoco lo tienen para lo bueno, ¿no? Tampoco tienen empatía, no tienen sentido común, se mueven por lógica, pero la lógica del algoritmo, que puede ser, muy mala, porque claro, el algoritmo la inteligencia artificial es muy, muy fácil de engañar, muy fácil de atacar. En ese aspecto es muy vulnerable. No tienen empatía y demás. Pero para mí lo importante es que el uso de la máquina en las actuaciones críticas del combate, que es la selección del objetivo, es decir, esto es objetivo y esto no, y la siguiente, que es su destrucción o ataque, que emplear solo la máquina crea, como digo, un conflicto ético. O sea, hasta qué punto las personas, aunque la tecnología lo permita, aunque al final sean muy fiables, aunque no se equivoquen y demás, estamos dispuestos a que una máquina sea la última razón de vida o muerte de una persona, aunque sea en combate, ¿no? Es igual que, por ejemplo, la clonación humana tecnológicamente es factible. Pero bueno, hemos decidido que no nos parece bien, ¿no? Y es por una cuestión ética, no por una cuestión tecnológica. Entonces, la parte mala es el desarrollo tecnológico actual la hace vulnerable cuando la vas a emplear en acciones difícilmente reversibles o irreversibles, como la del combate, pero eso se podría arreglar en pocos años con la tecnología. Pero luego está la cuestión ética, que para mí es fundamental. Claro. Interesantísimo. Bueno, pues ahí queda ese balance, aventureros.
Mientras hablaba estaba pensando de un tema que también toca en su obra, que creo que también es muy interesante, que a lo mejor no es algo tan lejano como podamos pensar en un Terminator, ¿no? Con forma humana que vaya por ahí disparando, pero luego está el concepto del cyborg, que sería algo más parecido a un Robocop, ¿no? Que lo vemos hoy en día, o de una forma tímida, lo vemos, por ejemplo, pues en distintas operaciones donde a alguien que ha perdido su pierna, pues se le implanta una pierna robótica que le pueda ayudar, ¿no? O determinados chips incluso en el cerebro que pueden ir conectados pues con ese brazo robótico que pueda mover, lo cual puede hacer que estemos hablando casi de un transhumanismo, ¿no? De un ser humano que tenga parte de humano, pero que alguna de las partes biológicas de su cuerpo hayan sido combinadas con una parte cibernética, ¿no? Esto lo vamos a ver. Esto lo estamos viendo ya y se va a ver cada vez más. Esto es, primero lo vamos a ver por necesidad. Esa persona que ha perdido un brazo, que ha perdido un órgano, incluso órganos internos, esto no nos va a hacer inmortales, pero nos va a alargar la vida, porque ahora lo más consolidado pues son extremidades o implantes cerebrales y demás, pero se podrán poner órganos internos y demás, por necesidad, por cuestión sanitaria, pero es que hay quien ya lo hace por placer y por gusto. Hay gente que se implanta sensores en la planta de los pies. Hace un año me parece que leí de una señora, una chica que se implantó sensores en la planta de los pies para notar el pulso de la tierra, ¿no? Y cosas así, pero que se va a desarrollar, claro que sí. Primero, bueno, ya hay implantes que te permiten mandar órdenes, mensajes con la mente a un ordenador, a una inteligencia artificial. Eso es un mundo aparte, Luis. Eso tiene unas derivadas tremendas. Y yo creo que llegará antes de lo que pensamos. Mira, estoy ahora mismo viendo una serie de televisión, pues que es de un juicio, y es un juicio del año 2000 y poco, ¿no? Año 2001, y veía que en el tribunal pues aparecía un carro con una televisión, con un vídeo VHS, ¿no? Y entonces se metían ahí la cinta, rebobinaban, le daban al play, había problemas, luego había que darle la vuelta a la cinta hacia el otro lado. Y entonces tú lo veías y dices, es que esto es de hace 20 años. Y ahora, hoy en día, con el teléfono móvil, lanzas a la pantalla del televisor el contenido y ya está. Y lo puedes lanzar así tal cual, ¿no? Que hace 20 años esto lo habrían visto como si yo mismo, pues me imagino en cómo sería si mi teléfono estuviese insertado con un microchip en mi cerebro y que yo pudiese dar las órdenes o hacer fotografías con los ojos directamente, ¿no? Y seguro que algo así ocurrirá, porque si pensamos en cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos años, desde luego que el futuro va a ser tecnológico y que el transhumanismo va a ser parte de nuestras vidas, ¿no? Sin duda, pienso igual que tú y pienso que va a ser, vamos, de hecho ya se está abriendo ese campo. Y si se está abriendo, efectivamente, esto va a una velocidad tremenda. La tecnología ahora, de un año a otro, cambia muchísimo. Está desarrollándose a una velocidad vertiginosa. Eso va a estar ahí también, sin duda. Bueno, pues ya para concluir, vamos a hacer ya un par de preguntas, un par de preguntas íntimas. Una es como experto y otra es la clásica de desafío viajero. Como experto en tema de robótica y de tecnología, me gustaría preguntar qué descubrimiento, qué avance tecnológico le gustaría ver en vida. Buah. Mira, esto es una cosa muy personal por un amigo que tengo que me gustaría un avance que permitiera recuperar la movilidad a los enfermos de ELA, que les funciona perfectamente el cerebro y el resto del cuerpo les ha dejado poco a poco de hacer caso, ¿no? Estoy seguro que tiene que haber, a través de lo que hemos dicho, de implantes cerebrales, que ya se están empleando para superar el estrés postraumático de soldados de combate y tal, con éxito, y para otras enfermedades
que se pueda llegar a curar esa enfermedad o a detenerla y a través de tecnología informática, de nanotecnología y demás, pues ahí me gustaría verlo porque soy testigo del sufrimiento que causa eso. Pues ojalá, ojalá, sería una gran noticia. Bueno, y para concluir, al coronel El Rubio le ponen a cenar con 3 personajes históricos. ¿A qué 3 personajes pondría en esa mesa, en esa cena? Buah. Bueno, uno a Jesucristo. Muy bien. No tengo que explicar por qué, ¿no? Está claro, son personajes conocidos, ¿verdad? Por supuesto. Uno a Jesucristo. Tiene que ser histórico, ¿no? Sí, a ver, no puede ser Batman o Son Goku, ¿eh? Tiene que haber existido. Muy bien. 3. Otro me gustaría Cristóbal Colón porque le tendría que hacer muchas preguntas que están en el aire, ¿no? ¿Dónde nació, aunque solo por ejemplo, sea ¿no? por eso, ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde nació, no? Sí, dónde nació y cómo se enteró realmente de que la Tierra era redonda, ¿no? Pero sí, para empezar, por dónde nació y por qué lo ocultó. O sea, toda esa historia que está alrededor de Colón muy interesante. Está muy bien. Y luego, pues me gustaría hablar con un artista. Me gusta mucho el arte y como gusta el arte, la ciencia, que la gente imaginativa y tal, pues vamos a poner a Da Vinci. Muy bien. Don Leonardo. Muy bien, muy bien. Oye, pues gran cena, coronel. Coincidimos en 2, ¿eh? En mi cena también estaría Leonardo y también estaría Jesucristo. Y desde luego que a Colón también le haría alguna otra pregunta como ¿estuvo antes de ese 1492 en América? A ver qué me decía, si es sincero. Sí, señor. Sí, señor. Es que Colón tiene mucha conversación. Mucha. Bueno, pues ahí lo tenemos, La Guerra de los Robots, la nueva obra del coronel Francisco Rubio, en todas las librerías. Os voy a poner el enlace de donde podéis acceder para conseguir el libro del coronel. Una auténtica maravilla, se lee muy rápido, no tiene más de 250 páginas, es bastante ágil para ser un tema de los que no entendemos demasiado de esto, se nos hace muy sencillo y muy fresco el ser leído. Así que fantástico. Coronel, muchas gracias por estar en Desafío Viajero y Gracias las últimas palabras pues para usted. Pues estoy encantado, me ha gustado mucho. Veo que te lo has leído y que lo has asimilado, se ve que eres una mente brillante no. Porque has ido a los puntos clave y oye, me gusta que haya sido así porque mi intención con este libro es divulgar. No, yo no quiero convencer a nadie de nada, yo quiero que la gente se preocupe por el tema. Y en esto, esta entrevista que me has hecho, esta charla que hemos tenido, más que entrevista, creo que va a aportar mucho y en ese aspecto te estoy muy agradecido, sinceramente. Bueno, pues un placer enorme el que ha estado por aquí en el canal. Así que nada, aventureros, comentadme lo que queráis, qué os parece, cómo veis esto de la robótica del futuro y de la aplicación de los robots en las guerras. Un tema polémico, pero que el coronel Rubio nos ha traído de manera magistral. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Hasta la vista, aventureros.